Hola, soy Omai y llevo un tiempo preguntándome una cosa. ¿Existe la canción más alegre del mundo? La primera parte que había que responder para resolver la duda era saber qué es lo que hace que una canción sea feliz o triste. Y para saberlo contacté con Álvaro. Soy Álvaro Funes y soy musicólogo. ¿Qué es lo que hace una canción feliz o triste? Pues realmente es lo que se marcó un poco a lo largo de la historia de la música en Europa. Ya desde la Edad Media tenemos algunos referentes como la Iglesia que estaban diciendo qué música se podía o no se podía usar. Y de hecho llegaban a decir que en algunos intervalos estaba el diablo. Aunque esto no se aplica al 100% de los casos, normalmente los tonos mayores se asocian a felicidad. Y los tonos menores se asocian a tristeza. Entonces, ¿cuál es la canción más feliz del mundo? Buscando por internet encontré un artículo que respondía en principio a esta pregunta. Según la ciencia, esta es la canción más feliz del mundo. A esta conclusión llegaron un grupo de investigadores de la Universidad de Missouri después de hacer unas cuantas pruebas con 2000 personas británicas. ¿Y qué es lo que se supone que la hace la más feliz del mundo? Para hablar de felicidad o no en esta pieza yo me iría a dos tipos de cosas, a elementos musicales y extramusicales. El elemento extramusical sería el texto, que está transmitiendo un mensaje realmente optimista. Y luego, por otro lado, tanto a nivel sonoro como armónico, se cumple lo que mencionaba de la teoría de los afectos. Y aparte también hay pequeños trucos, por decirlo así, como que gran parte de las frases acaben con un giro melódico ascendente. El problema que vimos Álvaro y yo en todo esto es que esas 2000 personas británicas sobre las que se hizo el estudio era un grupo demasiado cerrado, por el simple hecho de que son todos de la misma nacionalidad. ¿Depende el concepto de felicidad de cada persona? Más que de la persona en sí, depende del contexto en el que está, porque se generan unos códigos que al final van a hacer que signifique algo que puede ser totalmente diferente en la otra punta del mundo. Es decir, para lo que para un contexto social significa felicidad, para otro no tiene por qué serlo. En todas las sociedades hay variedades. Por ejemplo, en algunas culturas, como en la europea, cuando vas de luto te vistes de negro, pero hay otras, como en la cultura asiática, donde el luto se hace de blanco. Es prácticamente imposible delimitar una canción como la más feliz del mundo, porque según dónde suene, transmitirá un sentimiento u otro. Don't Stop Me Now es una canción que para mí, y probablemente para todos vosotros, transmite mucha felicidad y ganas de buen rollo. A mí me encanta. Pero entonces, ¿cuál es la canción más feliz del mundo? Ninguna.